Escuchar en Chilevisión la manipulación siempre de los operadores políticos de derecha y de izquierda, en este caso Lado Mirosevic del Partido Liberal, manipulando a la gente diciendo, bueno, ¿quieren cambio o no quieren cambio? Si votan rechazo no van a tener cambio. Pero y manipulando a la gente en la disyuntiva falsa de ¿quieren la Constitución del 80 o quieren una nueva Constitución? Entonces acá hay dos manipulaciones de Vlado Mirosevic que hay que tener en cuenta. Uno, coloca a la gente en la disyuntiva de la Constitución del 80 con una Constitución nueva, en circunstancias que la Constitución del 80 ya no rige en Chile, sino que la Constitución del 2005. Primera cuestión. Y luego, que yo creo que una manipulación más, ya a esta altura esta gente está prácticamente extorsionando al pueblo, es decir, bueno, ¿quieren cambiar las cosas o no quieren cambiar las cosas? Pero resulta que ambos planteamientos de Mirosevic son falsos y manipuladores. ¿Por qué? Primero, porque en Chile hoy día rige la Constitución del 2005, no es la Constitución del 80. Lean en Internet Constitución Política de la República de Chile actualizada año 2022. Y Google los va a enviar a una constitución que está firmada por el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que es del año 2005. Por lo tanto, cuando los operadores políticos, el propio Boric, que es pero el rey de los... y que se cree un monarca, por eso digo, es el rey de las fake news y de las mentiras, y lo mismo este operador político Vlado Mirosevic, que es del Partido Liberal, o sea, en el fondo un partido de derecha, para que nos vayamos ubicando realmente en las cosas. Por mucho que aparezca ahora vinculado a la idea del apruebo. Cuando hablan de que la Constitución actual es una Constitución firmada por generales, por 4 generales, les está mintiendo a ustedes descaradamente. Entonces, ingresen a Internet, no me crean a mí. Ingresen por sus propios medios, ingresen a Internet, vean que la Constitución vigente es la Constitución del 2005, no es una Constitución firmada por 4 generales. Eso significaría desconocer que han transcurrido más de 40 años desde la Constitución del 80. Han transcurrido más de 40 años. Significaría desconocer que en el año 1989 ya empezó un nuevo, y en el 90 ya empezó un nuevo régimen en Chile, que empezó con los gobiernos de la concertación. Entonces, cuando Vlado Mirosevic habla de la Constitución del 80, él está colocando al pueblo de Chile en el más soberano ridículo de la ignorancia. Es querer desconocer que ha ocurrido el año 1990, Elwin, 1991, 1992, 1993, 1994. Es desconocer que estuvimos con un gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en todo este periodo han habido, los últimos 33 años, un Congreso Nacional que ha estado integrado por los mismos operadores políticos de ellos mismos, de la derecha y el centro izquierda, que han hecho cientos de reformas a la Constitución del 80. Y entre esas cientos de reformas, una reforma enorme del año 1989, y luego varios cientos de reformas, y después una reforma grande en el año 2005. Por lo tanto, primera falacia de Vlado Mirosevic, asqueroso el planteamiento de él, le dice a la gente burlescamente, bueno, si votan rechazo vamos a quedar con la Constitución del 80. Mirosevic, no seas mentiroso, basta de mentira. Apruebo dignidad, basta de mentiras, aprovechándose que la gente no tiene tiempo para entrar a Internet a mirar cuál es la Constitución vigente, que es del año 2005. Basta de estupidez. Pero luego agrega una extorsión, una manipulación que yo creo que realmente es peor todavía. ¿Por qué? Porque establece Mirosevic y dice, bueno, si no quieren cambiar nada, entonces voten rechazo. Mentira eso, porque resulta que el pueblo hace un tiempo atrás votó, la gente que fue a votar, en su mayoría votó, de la gente que votó, que fue un poquito más del 50%, tampoco fue a votar un 80%, no nos mintamos, la gente que fue a votar, que fue un poquito más del 50%, votó por que haya una nueva constitución. O sea, el pueblo ya dijo que quiere una nueva constitución. Pero el hecho de que el pueblo hace años atrás haya dicho que quiere una nueva constitución no significa que le demos un cheque en blanco a la clase política y que ellos hagan la propuesta que ellos quieren.
Repito la idea, Vlado Mirosevic sigue mintiendo y manipulando a la gente temprano aquí en la mañana en Chilevisión y le dice a la gente, mira, si tú no quieres una nueva constitución, entonces vota rechazo. Pero miren cómo miente. No es así. La gente hace alrededor de un año atrás dijo que quería una nueva constitución. Un poquito más del 50%, el 80% es un poquito más del 50% de los electores, dijo queremos una nueva constitución. Eso fue lo que dijo la gente. Y por lo tanto la gente quiere una nueva constitución, pero eso no significa que apruebe la propuesta concreta que durante este año presentó la Convención Constitucional. No es un cheque en blanco. Mucha gente joven a lo mejor no sabe lo que es un cheque en blanco. Un cheque en blanco significa que el pueblo emite una aprobación de una nueva constitución para que la clase política haga la propuesta de constitución que la clase política quiere hacer, con cosas estúpidas como un Estado plurinacional, como la eliminación de la desigualdad ante la ley, como una copia de la constitución de Bolivia en lo relativo al Estado plurinacional, con la eliminación de la acción constitucional de protección. Todo eso tiene la propuesta, con la eliminación del Poder Judicial y reemplazado por un sistema nacional de justicia que no va a dar el ancho, y con una simple copia de derechos que ya están en Chile consagrados constitucionalmente en virtud del artículo 5 de la Constitución reformada en el año 1989, y los tratados internacionales, donde simplemente la Convención Constitucional agarró los tratados internacionales sobre derechos humanos que ya rigen en Chile hace muchos años y que tienen rango constitucional en Chile del año 1989 y los copió en el texto para mentirle a la gente, para que la gente diga, uy, ahora vamos a tener un catálogo de derechos fundamentales, qué novedad. Pero esos derechos ya existen en Chile. El derecho a la salud, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde el año 1989. El derecho a la vivienda, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se olviden, es un tratado internacional, vigente en Chile desde el año 1989, con rango constitucional. Ese mismo pacto establece el derecho a la educación superior gratuita. Entonces nos mienten una y otra vez. Vlado Mirosevic miente, manipula a la gente. ¿Qué se han creído? Son unos sinvergüenza. La gente queremos un nuevo sistema. La gente votó por la idea de una nueva constitución. Un poquito más del 80%, de los 50% que fue, un poquito más del 50% que fue a votar en esa ocasión. Pero no cualquier cosa. No cualquier cosa no significa que la Convención Constitucional pueda hacer cualquier cosa. No significa eso. Significa que tiene que ser una propuesta que la gente esté de acuerdo. Porque de lo contrario, ¿por qué entonces hay un plebiscito de salida? ¿Por qué entonces hay un plebiscito de salida? Porque obviamente el pueblo tiene que decidir finalmente si la propuesta la considera buena o mala. Ese es el punto. Y el pueblo es soberano. El poder constituyente lo constituye, no la Convención Constitucional que por lo demás está disuelta. El poder constituyente lo constituye el pueblo, para que ustedes sepan, los ciudadanos, la gente, las personas mayores de edad que podemos tomar decisiones políticas y tenemos derecho a voto. Nosotros somos las personas que tenemos que decidir finalmente si estamos de acuerdo con la propuesta en su mérito o no, si la consideramos buena o no. Si la consideran buena, bueno, apruébenla. Si la consideramos mala, como muchas personas de derecha, centro y de izquierda e independientes, que es mi caso, la consideramos pésima, que va a producir la destrucción del país y una dictadura en el fondo de una cultura política hegemónica de partidos políticos, bueno, la vamos a rechazar. Obviamente, pero eso no significa que las personas que vamos a votar rechazo no queramos un nuevo sistema, no queramos cambiar las cosas, pero queremos cambiar las cosas para mejor. Queremos tener una propuesta que sea buena, queremos cambiar las cosas para mejor. ¿Y cómo se puede lograr algo para mejor? Es exigiendo los fundamentos de lo que se pidió cuando se pidió una nueva constitución, que básicamente son democracia, cosa que la propuesta no da. La propuesta no da democracia. A ustedes les van a engañar y les van a decir en la franja electoral, los del apruebo, que la propuesta habla de democracia directa y iniciativa popular, bla, bla, bla. Son puras mentiras, porque si bien la propuesta usa la palabra democracia directa,
usa la palabra iniciativa popular, no es una democracia directa la que está en la propuesta de constitución, sino que sigue siendo una democracia representativa por la vía de los partidos políticos, porque ni siquiera se protege a los independientes. La propuesta ni siquiera protege a los independientes, para que los independientes podamos participar continuamente en política, ni siquiera hace eso, sino que dale con la cuestión, la tontera de los operadores políticos que van a representar a la gente y crea una cantidad enorme de nuevas instituciones, las asambleas regionales, la Cámara de las Regiones y una serie de cargos públicos nuevos que lo único que va a hacer es darle más pega y más plata pública, o sea que financiamos todas las personas con los impuestos a los operadores políticos y vamos a tener un mayor control social. Piensen ustedes que crean nuevas instituciones esta propuesta, aparte de ya los alcaldes, la alcaldesa y toda la estructura que tenemos a nivel de municipalidades, que sabemos que son absolutamente inservibles para la gente. ¿No se han dado cuenta ustedes lo inservible que son las estructuras políticas a nivel de comuna? O sea, los alcaldes y la alcaldesa no sirven para nada en términos reales. Solamente los vemos en la televisión hablando de diagnóstico, pero no tienen atribuciones policiales, no tienen atribuciones realmente para cambiar el sistema de salud, no tienen atribuciones obviamente legislativas, no tienen atribuciones para nada. Y ahora van a crear una cuestión paralela, más pérdida de plata. Ya sabemos que a nivel comunal el nivel comunal, y lo mismo pasa muy bien como se dice aquí por Ironcita 77, los gobernadores tampoco sirven para nada. Eso mismo lo están haciendo, pero ahora creando más institucionalidad, más cargos públicos que va a ser más caro, donde va a haber mayor control político. Toda esa idea de marcar las casas del apruebo es un fiel reflejo de lo que quieren hacer de Chile en los próximos años. Esto es muy grave. Esto realmente es muy grave para dónde va esto. Y con reminiscencias, con problemas históricos donde quieren darle más atribución a la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando la historia de Chile nos ha indicado que cada vez que se le da más atribución a los operadores políticos, es decir, a los partidos políticos finalmente, que son los que controlan todo esto, es un desastre, porque son los partidos políticos los que designan a las mujeres que van a estar como candidatas. Esa es la realidad. Son los partidos políticos los que designan a los independientes. O sea, los independientes no son independientes. Los designan los partidos políticos. Son los partidos políticos los que designan a los escaños reservados, los operadores políticos indígenas. ¿Usted cree que son los indígenas? ¿Ustedes creen que son los pueblos originarios los que designan a sus representantes? Eso no es así. Son los partidos políticos. Y además, ¿quiénes creen ustedes que designan quién es indígena y quién no es indígena? Lo hacen los mismos partidos políticos. La misma clase política define eso. ¿Se fijan? Eso es lo que están haciendo. Entonces se está creando en esta propuesta una cantidad de institucionalidad nueva que va a ir a costa del pueblo. El pueblo va a tener que financiar todo eso. Es tremendo. Es tremendo lo que están haciendo. Y cuando la propuesta de constitución habla de iniciativa popular de ley, exige una cantidad de firmas de patrocinio de los ciudadanos que es enorme, mucho más que para constituir un partido político. Miren que son sinvergüenza los convencionales. En Chile, las personas para constituir un partido político requieren una cierta cantidad de firmas, que es bastante, pero para poder tener, por ejemplo, una candidatura presidencial, la cantidad de firmas es más del doble que para hacer un partido político. Y en el caso de una iniciativa popular de ley es más todavía la cantidad de firmas que se requiere. Y más encima, cuando la gente logre, si se llega a aprobar esta nefasta propuesta de constitución, cuando la gente con todo su esfuerzo logre tener miles y miles de firmas de patrocinio para una iniciativa popular, adivinen lo que va a pasar. Esa iniciativa popular va a pasar por la Cámara de Diputados y Diputadas. Y por lo tanto, igual la Cámara de Diputados y Diputadas, que va a estar integrada por operadores políticos, no van a pescar las iniciativas populares. Porque ya tenemos prueba de eso. Ya ocurrió esto. Cuando se hizo la Convención Constitucional, hipócritamente los convencionales, que son operadores políticos y operadoras políticas, llamaron a que la gente hiciera iniciativas populares, ¿se acuerdan? Y resulta que la Convención Constitucional rechazó las iniciativas populares más firmadas, entre ellas la iniciativa Con mi plata no,
que fue firmada por alrededor de 60.000 personas, o sea, más que para configurar un partido político, más que para tener una candidatura presidencial independiente bajo el régimen actual, porque bajo el régimen de la propuesta va a ser imposible prácticamente una candidatura presidencial independiente. Eso es lo que buscan. A ellos lo que les interesa es lo electoral. Esa es la razón de este texto, esta propuesta de constitución. Lo que busca es que la clase política quiere afianzar su poder político, es decir, los partidos políticos. Eso es lo que buscan. No están centrados en el cumplimiento de las demandas sociales. Y además les van a decir hipócritamente, porque así son, que van a decir, si ahora se creó en esta propuesta, le van a decir una democracia directa, bla, 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 porque en caso de una nueva constitución o de una reforma, puede haber iniciativa popular de reforma constitucional, pero es cerca de 1 millón de firmas las que está requiriendo. O sea, imposible. O sea, siguen mintiendo. Entonces no hay una democracia directa. La democracia directa es otra cosa. La democracia... Aquí, Mirosevic, compañía, Boris, toda esta gente de Apruebo Dignidad, estos operadores políticos, se aprovechan que la gente no sabe lo que es la democracia directa. La democracia directa no es a través de partidos políticos. La democracia directa significa que los ciudadanos, las ciudadanas, con su voto directo, deciden el contenido de la Constitución y de las leyes. Eso no existe en Chile. Porque, por ejemplo, con respecto a la Constitución, ha habido una convención constitucional que han sido los operadores políticos los que han decidido políticamente el contenido de esta propuesta de Constitución. Ninguno de ustedes que está escuchando aquí, ni yo, ninguno de nosotros, ni nosotras, hemos decidido el contenido de la propuesta de Constitución. Ninguno tuvimos la oportunidad una persona del pueblo tuvo la oportunidad de decidir el contenido de la propuesta constitucional. Ninguno de nosotros, ni nosotras, ninguna persona. Lo decidieron los operadores políticos, que se consideran representantes. Eso es propio de una cuestión que se llama democracia representativa. Eso no es democracia directa. Se ve la diferencia, ¿cierto? La democracia directa, en cambio, significa que los ciudadanos deciden directamente con su voto los contenidos de una constitución, los contenidos de una ley. Acá en Chile las leyes, y lo mismo pasa con la propuesta de constitución, las leyes son definidas con la decisión que adoptan los operadores políticos del Congreso Nacional, y en la propuesta con la decisión de contenido político de los operadores políticos que van a integrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputadas, y los operadores políticos que van a integrar las cámaras de las regiones. O sea, no hay una decisión directa del pueblo, de los ciudadanos, de la gente, en los contenidos ni de la Constitución y ni en los contenidos de las leyes. Eso no es democracia directa. Entonces, les están mintiendo todo el tiempo de una manera descarada. Entonces, no lo hay. Y por otro lado, tampoco se asegura los derechos sociales. Porque lo otro que dice la gente de Apruebo Dignidad falsamente es, mira, lo que pasa es que ahora por primera vez se van a garantizar los derechos sociales. O se van a reconocer por primera vez los derechos sociales. Mentira. Los derechos sociales están reconocidos normativamente en la Constitución actual, artículo 5 de la Constitución, pero la propuesta, así como la Constitución actual, no garantizan el cumplimiento de los derechos sociales por la sencilla razón que tanto la propuesta de Constitución como la Constitución vigente siguen manteniendo el principio de subsidiariedad del Estado en lo relativo al financiamiento, porque alguien tiene que financiar el cumplimiento de las demandas sociales, ¿cierto? Uno puede colocar un listado súper bonito de derechos, pero ¿quién los va a financiar? Entonces la propuesta de Constitución no establece un sistema de financiamiento, porque obviamente no lo vamos a financiar con impuestos. Eso va a significar más endeudamiento y más pobreza para la gente. La única manera real que tiene el Estado de financiar los derechos fundamentales, los derechos sociales, las demandas sociales, es a través de la explotación por parte del Estado de los recursos naturales, minería, forestales, recursos del mar. Pero nada de eso asegura la propuesta de Constitución. Esto realmente es un engaño tremendo.
Unido todo esto a la idea de un Estado plurinacional que va a significar guerra interna y externa, va a significar la destrucción de nuestro país. Por eso hay que votar rechazo. Esa es la razón, porque nadie va a querer que se destruya el país. Y por eso hay expresidentes de la República que, por mucho que estén vinculados a la concertación, se dan cuenta que no pueden estar a favor del apruebo y que están a favor del rechazo. Expresamente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y de una manera indirecta en la primera carta Ricardo Lagos Escobar. Ellos se dan cuenta que no pueden, por un tema de prestigio y de responsabilidad histórica, someter a Chile a esta propuesta nefasta de constitución. Pero cuando Vlado Mirosevic, descaradamente, partiendo un día sábado, ¿cierto? Creo que 6 de agosto hoy día, mintiendo descaradamente, vomitivamente en la televisión, en el fondo manipulando a la gente. O sea, yo encuentro que es antiético total lo que él hace. Diciéndole a la gente, bueno, si no quieren cambio, entonces voten rechazo. Pero si la gente ya ha dicho a gritos. En el estallido social hubo manifestación de mucha gente, millones de personas nos manifestamos y venimos manifestándonos hace años. En realidad, muchas personas venimos manifestándonos hace años porque queremos una democracia verdadera, no lo que está proponiendo la Convención Constitucional, y queremos que realmente haya cumplimiento efectivo, un financiamiento estatal efectivo de demandas sociales, de derechos sociales. Esto es algo obvio, pero la propuesta que tanto defiende Vlado Mirosevic no se hace cargo de ninguna de las demandas sociales realmente, y lo que hace es meter el Estado plurinacional y una estructura política que va a significar la destrucción del país y una dictadura de una cultura hegemónica de partidos políticos. Por lo tanto, no se dejen llevar. Chile tiene todo el derecho a decidir por un texto que sea bueno para la gente. El otro día Boric, en sus fake news y intervencionismo electoral horrible, decía algo así como que ahora la gente tenía que definir el texto propuesto, dijo, miren lo que dijo, por el poder constituyente. Pero si el poder constituyente somos el pueblo. Entonces trató Boric, porque Boric miente todo el tiempo, él va todo el tiempo manipulando a la gente, sobre todo a la gente más joven. Es bien horrible, es una especie de pedofilia intelectual la que hace Boric, que es la misma que hicieron con él. Ya, porque él en el fondo también ha recibido una especie de pedofilia intelectual de otros, de los padrinos políticos de Boric, que son gente de derecha y de izquierda, especialmente gente demócrata cristiana tipo Mapu, que son millonarios y personas que se han enriquecido durante los últimos 30 o 40 años descaradamente y que tienen unas visiones fascistas de izquierda. ¿Y qué es lo que planteó Boric? Boric dijo, miren, aquí tenemos que ver si la gente acepta o no este texto del poder constituyente, pero la Convención Constitucional no es el poder constituyente. Entonces él llegó y lo pasó así rápidamente y equiparó falsamente Boric el poder constituyente con la Convención Constitucional, en circunstancias que el poder constituyente somos el pueblo, la gente, y la Convención Constitucional eran 155, bueno, después 154 operadores políticos, que la clase política y los partidos políticos colocaron como candidatos, para que después la gente votara por ellos y los eligiera. Y en esa elección de los operadores políticos de la Convención, recordemos que votó menos del 50% de los electores. O sea, los integrantes de la Convención Constitucional no fueron ni siquiera democráticos, porque no fueron ni siquiera representativos del pueblo de Chile. Y todo además agreguen toda la corrupción del CERVEL que ustedes recuerdan perfectamente. Y creo que el día de ayer, vimos nuevamente en la intervención electoral a Boric victimizándose porque hay gente que lo trata de merluzo en una ridiculización que se hace, una crítica por la falta de capacidad ética e intelectual que tiene Boric, evidente, para ejercer el cargo público de presidente de la República, que es la más alta magistratura del país bajo la Constitución actual. Entonces él se victimiza y de paso hace lo siguiente, él dice, mire, todos los que me tratan de merluzo, dice él, van a votar rechazo. O sea, él lo que está haciendo con eso es manipulando a la gente para que la gente piense que cualquier persona que lo critica a él de manera agresiva o con desprecio, con palabras como merluzo u otros, todas esas personas serían personas violentas que van a votar rechazo. Y resulta que eso no es así.
Yo, por ejemplo, soy una persona pacífica, dura en mi crítica, pero que soy una persona pacífica. O sea, jamás se me ocurriría hacer lo que hace Boric, de andar levantando el puño para la violencia, de colocarme una polera para reírme del asesinato de cualquier persona, inclusive de Jaime Guzmán, con quien yo, por supuesto, yo soy una persona contraria a las dictaduras, no tengo ningún vínculo ni ningún acuerdo con Jaime Guzmán ya asesinado en ningún aspecto. Sin embargo, a mí no se me ocurriría colocarme una polera con la imagen de Jaime Guzmán asesinado, lleno de balas en la cara, en el rostro. Y eso fue lo que hizo Boric. Si ustedes leen los twitters de Boric de hace años atrás, son todos twitters violentos. Incluso uno de los tweets de Boric es que dice que el problema que tiene Chile somos los chilenos, dice él. El problema de Chile son los chilenos, dice. Entonces yo creo que realmente acá la manipulación es total. Muchas personas que vamos a votar rechazo, que espero gane en el próximo plebiscito del 4 de septiembre del 2022, somos personas pacíficas. Somos personas pacíficas. Que criticamos a Boric, por cierto, que criticamos a la clase política, por cierto, que criticamos a Prueba de Dignidad, por cierto, que criticamos a la nueva mayoría y a la exconcertación, por cierto, pero que no somos personas violentas. Aquí alguien pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el caso Antonia? Bueno, ¿quieres hacer un vínculo de esto con el caso Antonia? ¿Saben ustedes la propuesta de constitución que hizo la convención? Trata mejor, Fran, al delincuente, al imputado, que a la víctima. Repito la idea, la propuesta de constitución que hace la convención le da más protección legal al delincuente que a la víctima. Lean la propuesta. Tiene más de 11 artículos especialmente dedicados al delincuente, al imputado. A la víctima se refiere muy poco. Las convencionales, Fran, se negaron a establecer abogados públicos gratuitos en favor de la víctima. Ustedes saben que hoy, en Chile, bajo la Constitución actual, los imputados, los delincuentes, tienen abogado público gratuito. Abogado público gratuito. Lo que se llama la Defensoría Penal Pública. En cambio, las víctimas de los delitos, todas las víctimas de los delitos, una mujer violada, como fue el caso de Antonia, una mujer abusada sexualmente, como el caso de ciertas personas que han dicho que han sido abusadas sexualmente, y que lo han sido, personas víctimas de violentos robos, asaltos, portonazos, lesiones graves, negligencia médica. El caso de Tamara, de la niña de 5 años que le llegó un balazo en un portonazo y fue asesinada. Asesinatos con dolo, con intención, o bien asesinatos que se producen por negligencia, por un disparo al aire. No tienen las víctimas abogados públicos gratuitos. Por lo tanto, para que una víctima en Chile se pueda querellar y pueda ejercer sus derechos y pueda demandar una indemnización civil por el daño patrimonial causado y el daño moral causado por los delitos, tiene que contratar a un abogado, tiene que pagarle un abogado. Entonces, mientras tiene al imputado al frente, con toda la protección estatal de la Defensoría Penal Pública y la gratuidad de su defensa, la víctima no tiene ayuda alguna. La víctima no tiene ayuda alguna, como no la tuvo Antonia. No tiene ayuda alguna. Y la propuesta de constitución no quiso incorporar abogados gratuitos públicos para las víctimas. Se negaron a hacer eso. Se negaron a hacer eso. Por lo tanto, no hay ningún avance contra la delincuencia. Es más, es peor, porque en la propuesta de constitución lo que hacen
es eliminar toda referencia a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que para que sepa Frank, que pregunta ahí por qué estamos mostrando esto, yo les estoy mostrando el canal de Chilevisión para que tomen conciencia que los canales de televisión mienten todo el tiempo, ahí están tratando de entretener a la gente con cualquier cosa. Por algo colocan el plebiscito en septiembre. ¿Ustedes creen que es al azar la fecha? ¿Saben por qué colocan el plebiscito en septiembre? Para que la gente caiga en las lógicas primaverales de las fiestas patrias, que se les olviden los problemas y que la gente finalmente vote cualquier cosa. Eso es lo que hacen los políticos. Entonces realmente acá, para que no se den cuenta ustedes que en la propuesta de constitución se elimina el orden público, en circunstancias que la policía, y se elimina toda referencia a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones, y se elimina un capítulo especial en la Constitución para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, o sea, quedan regidas bajo el Poder Ejecutivo, o sea, colocan un sistema dictatorial. Lo que están haciendo es que ellos se imaginan a un Boric, imagínense ustedes, a un Boric controlando las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Si hemos visto un intervencionismo electoral descarado y un descriterio descarado de las, comillas, autoridades, cierra comillas, en este desgobierno, imagínense lo que significa que las Fuerzas Armadas y además las policías vayan a quedar bajo el descriterio, el desgobierno, el desorden, las decisiones nefastas, erróneas, equivocadas del gobierno actual. Piensen ustedes solamente que Boric prometió el diálogo con la gente de la macrozona sur. Eso fue lo que prometió. ¿Y qué ha hecho? Lo mismo que Piñera. Ha extendido, ha prorrogado el estado de excepción constitucional. O sea, ni siquiera ha enviado a los carabineros, sino que ha enviado a las Fuerzas Armadas. Entonces está generando más violencia en circunstancias que la víctima queda entonces más desprotegida. Luego, los carabineros, que son los que tienen que velar por el orden público, no son considerados explícitamente. Luego, el orden público, que es una de las misiones de Carabineros de Chile, eliminada la idea del orden público. Cuando Carabineros de Chile tiene por misión legal el que cuando vea a un delincuente cometiendo un delito flagrante, Carabineros tiene que detener y colocar al imputado, a lo que denominamos delincuente, a disposición del tribunal. Esa es su función. Y la función, además, es que cuando se inicia una investigación penal, Carabineros de Chile tiene que auxiliar al Ministerio Público o Fiscalía Penal en la investigación penal. Y ojo, la Fiscalía o Ministerio Público no se dedica a defender judicialmente a la víctima, no se confundan. El otro día Atria dijo esa falsedad, que es una materia que se estudia en las universidades, en las facultades de Derecho, y que si un estudiante no entiende eso es reprobado. Estamos a un nivel de mentira tan grande que se están diciendo cosas horrorosas en la televisión por parte de abogados y de abogadas, de operadores políticos, que saben ellos que es mentira lo que están diciendo. El Ministerio Público no son los abogados de la víctima. El Ministerio Público investigan de manera objetiva tanto lo que favorece como lo que perjudica al imputado. Y bien podría el Ministerio Público pedir la declaración de inocencia, o sea, el sobreseimiento definitivo de un imputado. Entonces, no permitan este engaño espantoso. Quería reflexionar esto con ustedes y les agradezco mucho que hayan ingresado y los comentarios yo los voy a considerar. Muchas veces no los puedo contestar en el momento porque estoy hablando sobre los temas, pero sí yo los leo con posterioridad y les agradezco mucho el apoyo moral que estamos teniendo entre todas las personas, porque realmente esto es muy grave. No se dejen engañar. Aquí Chile necesita un nuevo sistema, pero que sea de verdad, una nueva propuesta que sea buena, que sea con democracia y que sea con cumplimiento de demandas sociales. Si no, no sirve y hay que rechazarla, así de simple. No seamos conformistas. No seamos conformistas. Apenas me inviten a la televisión, yo voy a ir. Y la gente lo sabe. Lo que pasa es que yo llevo censurada varios años.
varios años censurada. Un abrazo gigante, muchas gracias por estar presente. Para mí ustedes son un regalo de la vida, un presente, estar presente y conversar entre nosotros, y que ustedes tengan la amabilidad de escuchar y de compartir esta información. Que tengan un excelente fin de semana y mucha fuerza espiritual, porque la necesitamos.